Buenas tardes, somos del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, de la carrera Ingeniería Industrial, octavo semestre. Estamos en la materia de productividad aplicada. Mi equipo está conformado por Karen Yesenia, Doris Lisset, Blanca Adela, Agustín, Carlos Alberto y una servidora. Vamos a explicarles lo que es la unidad 1 del tema 1.3.2.2, que es el autocontrol. El autocontrol es la habilidad de dominar emociones, sentimientos, comportamientos de nosotros mismos. Como lo mencioné, es una habilidad, no todas las personas poseemos la habilidad de sabernos controlar y concentrarnos en dar una respuesta. Tenemos tres diferentes opiniones de tres diferentes autores. Tenemos la de Daniel Goleman, que nos dice que es la habilidad para hacer una pausa y no actuar con el primer impulso, que se ha vuelto un aprendizaje crucial en nuestros días. Esa es la opinión respecto a lo que es el autocontrol. También tenemos la de Meichenbaum, que dice que el autocontrol no representa un proceso unitario, y sí un proceso multidimensional. ¿Por qué? Porque dice que involucra componentes, situaciones perceptuales y cognitivas. Dice que no solamente nos vamos a dejar llevar por lo que son nuestros sentimientos, sino por las situaciones en las que nos estamos enfrentando. Skinner dice que el autocontrol es una serie de rasgos o disposición, y es un proceso por el cual el individuo cambiaría su probabilidad de respuesta alterando las variables de las cuales la respuesta es una función. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el autocontrol es la emoción que muchas veces las personas no sabemos manejar ante una respuesta. Si nosotros tenemos autocontrol de nuestra vida o de nuestros sentimientos, para dar una respuesta vamos a hacer primero una pausa para saber qué vamos a responder y no responder solamente por un impulso. Aquí voy a dar mi breve opinión de lo que para mí es el autocontrol. Aquí les puse una balanza que para mí es balancear lo que son los sentimientos, los pensamientos, y no dejarnos llevar por lo que a veces sentimos en nuestro corazón o por lo que nuestro cerebro nos dicta. También tengo que el autocontrol es balancear lo que les explicaba, poner en una balanza lo que sentimos y hacer una pausa a lo que vamos a responder. Controlar nuestras emociones, no dejarnos llevar por la ira, por el enojo o por el enfado. Y pues conocer nuestras emociones de cada circunstancia, cómo vamos a reaccionar ante una circunstancia o una situación. Y por último vamos a responder esta breve pregunta que dice que si cambiarías algo de tu historia. Bueno, en lo personal yo sí cambiaría algunas decisiones que he tomado a lo largo de mi vida. ¿Por qué? Porque las he tomado por impulso, sin concientizar las consecuencias que esto me va a traer o si son las decisiones correctas. Muchas veces solamente actuamos por impulso y no pensamos más allá de lo que esto nos puede ocasionar. Y pues sí cambiaría muchas decisiones que a lo largo de mi vida he tomado. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias. En nuestra vida cotidiana tenemos acciones. Esas acciones preceden de la forma de voluntad. En algunas ocasiones no hacemos lo que queríamos hacer o hacemos lo que no queríamos. El punto interesante aquí es ver qué fue lo que nos movió a hacerlo o qué fue lo que nos impidió hacerlo. Para ello debemos de conocer la forma de voluntad, las predicciones que puedan surgir en el proceso y cómo controlar. El autocontrol, por eso, es el dominio total que tenemos sobre nosotros mismos, es decir, controlar aquellas emociones, comportamientos, deseos o situaciones en las que nos podamos encontrar. Algunas veces se nos hace muy difícil controlar algunas acciones o situaciones o deseos, como ya lo había dicho, de nosotros mismos. Por ejemplo, la comida, que no es muy favorable para la dieta que lleva para su cuerpo o que no es favorable para su cuerpo, el comportamiento irritante que tenemos hacia otras personas o situación en la que nos encontremos. Desarrollar el autocontrol en nuestra vida es una habilidad a desarrollar que nos permite
ser una persona apta y que tenga éxito. Se dicen que las personas que tienen el autocontrol sobre ellos mismos tienden a tener más amigos, vivir una vida plena y de felicidad, de tranquilidad, a tener mejores notas y así estudioso, y entre otras cosas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Alberto Morales Espinosa. Soy integrante del equipo número 6. El tema que nos tocó exponer fue el de autocontrol. En este video vamos a hablar de la definición, antecedentes y cómo se usa el autocontrol en el campo laboral. Empecemos por el antecedente. El autocontrol tiene sus inicios en tiempos remotos, desde que el ser humano empieza a acumular riqueza, haciendo la necesidad de su control. Sin embargo, el control en su mayor o menor medida depende de la voluntad o compromiso del ser humano, situación que hace completamente vulnerable cualquier sistema de control en razón a que siempre está sujeto a las variables impredecibles del estado de la psicología del ser humano, surgiendo así el autocontrol como herramienta de motivación del individuo en lugar de la persuasión del jefe hacia un subordinado. Por lo anterior podemos pretender y fortalecer el concepto de autocontrol como una herramienta de mejora continua para las personas y el individuo, basados en la motivación y el fortalecimiento del ser humano bajo diferentes puntos de vista. Como referencias históricas, el autocontrol como autodominio o dominio propio remonta sus orígenes a la filosofía o sabiduría antigua, de la cual tenemos como referencia a Sócrates. Sócrates decía: sabio es quien sabe controlarse, conoce sus debilidades para aprender a dominarlas. Ramón en el 2001 expone que Sócrates consideraba el autodominio como la manifestación más elevada de la excelencia humana, así como el autodominio en sustancia significa el dominio de la propia animalidad mediante la propia racionalidad. Lo que para Sócrates, el hombre verdadero libre es el que domina sus instintos, y el verdadero hombre esclavo es dominado por sus instintos. La aplicación del autocontrol en el campo empresarial para López en el 2000, la identificación de las conductas de riesgo, la autoobservación de la conducta, la intervención de la conducta y la formulación de metas fortalece la conducta de los trabajadores. Adicionalmente, sostiene que el autocontrol es el compromiso del trabajador consigo mismo, concepto que compartimos debido a que este es un instrumento con el cual el trabajador se compromete al cumplimiento de las metas, teniendo en cuenta la administración de riesgos y la intervención de la conducta como ejes fundamentales. Podemos definir que el autocontrol nos permite estar pendientes de nuestras propias acciones, actividades y decisiones, examinar nuestro proceso y aplicar los correctivos a cualquier anomalía presentada. Por el momento eso es todo. Agradecemos mucho la atención. Gracias. El autocontrol es la capacidad de ejercer dominio sobre uno mismo, es decir, de controlar las propias emociones, comportamientos, deseo o simplemente estar tranquilo. Esta capacidad nos permite afrontar cada momento de la vida con mayor serenidad y eficacia. La inteligencia emocional es un concepto que le da una nueva visión a la popular inteligencia académica, que siempre ha sido vinculada con un rendimiento, teniendo en cuenta los aspectos cognitivos y los aspectos intelectuales de las personas. Concretamente, la definición de inteligencia emocional hace referencia a la gestión de todos aquellos aspectos relacionados con el mundo emocional y social, es decir, aquellos aspectos a los que recurren las personas para comprender el día a día de la vida. Existen técnicas, estrategias y actividades para desarrollar la inteligencia emocional, que son conocerte a ti mismo, manejar los propios estados de ánimo, empatía, detectar emociones, no juzgarnos, comunicación no verbal, controlar los pensamientos, evidenciar las emociones, diario, ¿por qué? Asertividad y motivación. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 6 y el equipo está conformado por su servidora Doris Hernández, por Karen Yesenia, Carlos Alberto, Agustín,
Blanca Adela y Lisbeth. A nuestro equipo le tocó exponer sobre el autocontrol y sus diferentes autores. Yo escogí el autor Leonardo Ferrari y esto está publicado en su libro del poder de la mente. Nos dice que es la capacidad que nos permite el controlar nuestras emociones y que nuestras emociones no nos controlen a nosotros. También nos habla que sobre el autocontrol es el que nos va a hacer feliz o no a lo largo de nuestra vida, a pesar de que hayamos tenido acontecimientos negativos en la misma, ya que nosotros vamos a ser dueños de nuestro propio destino. Y por último también nos dice que somos lo que pensamos y que si logramos llegar a controlar nuestros pensamientos, al final también vamos a poder controlar nuestras emociones y que nuestras emociones no nos controlen a nosotros. Esto es sobre el autor Leonardo Ferrari y en su libro El poder de la mente. Como último punto también nos nombra o es una pregunta que nos dice que si cambiaríamos algo de nuestra historia. En lo personal creo que haría unas modificaciones en lo que fue mi etapa de la prepa, ya que tomé decisiones equivocadas y de haber hecho lo correcto o lo que debería de haber sido, ahorita estuviera trabajando creo que de enfermera o algo así. Y en parte creo que si no hubiera hecho lo que hice antes no estuviéramos aquí hoy o en donde estamos actualmente. Y eso sería todo, muchas gracias. ¿Qué tal? Buena tarde. El tema que nos tocó exponer se llama autocontrol. Para partir de ese tema, tenemos que tener en cuenta primero que es la autoconciencia, ya que va de la mano para el autocontrol. La autoconciencia te ayuda a saber qué tipo de persona eres, o te tienes que explorar a ti mismo, tu mente, todo lo que te gusta, lo que no te gusta, las emociones que sientes, todo va englobado hacia el autocontrol. Ya que si tú ya tienes en cuenta todo lo bueno, lo malo, lo separas, vas a saber en un tiempo que en ocasiones o en diferentes puntos que te encuentres, vas a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay un artículo que publicó un psicólogo, se llama Frederick Schiller, que él dice que el autocontrol se refiere a la conducta y se hará cuando las personas reciba un cierto tipo de castigo o lo quieras tomar como castigo o un premio. Cuando tú haces cosas que te pones un límite de las cosas que vas a hacer, es cuando realmente tú le vas a dar más importancia a las cosas que vas a enfrentar en un futuro. Y así tu mente se va adiestrando a que tú tienes que hacer las cosas buenas. Bueno, él también dice que hay dos tipos de autocontrol, el acelerativo y el desacelerativo. Bueno, el acelerativo dice que es cuando no tienes problemas ya mayores y pues tienes que ocurrir hasta un ejemplo sería hasta ir a una cirugía o cosas así. Es cuando no puedes ya evitar las cosas y tienes que reaccionar rápido, o sea, no puedes dejarlo pasar más. Y el desacelerativo, el segundo es que dice que cuando te puedes también, hay cosas que son malas, como un vicio que tengas, el cigarro, no lo puedes dejar de fumar. Tienes que tener un autocontrol tú mismo, tu cuerpo, tienes que resistir para poder afrontar ese tipo de cuestiones, ¿no? También dice que ante conductas buenas hay resultados buenos y entre conductas malas hay resultados malos. Tú tienes que ir explorando tu mente, tienes que irte de saber
que por cada acción mala vas a recibir otra acción mala. Por no saber autocontrolarte, te va a llegar una corrección a la mala. Y si no haces cosas que te autocontrolas y no pierdes no pierdes el sentido, pues vas a seguir haciendo las cosas bien y te va a ir bien. Eso es lo que él dice en su pública. Gracias.